Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen miércoles. Vamos a ver si lo podemos invitar a Román. Vamos a ver, vamos a chusmear un poquito cómo está el clima por sus lugares. Santa Fe se vino un frío tremendo, un frío impresionante. Ahí te veo, Román, que te sumaste. Mandame la invitación, por favor, así te puedo aceptar. Ahí estamos. Vamos a hablar con un ratito con este gran amigo, con Román Bala. Habrán visto ustedes un buen informe que hizo sobre lo ocurrido en estos días pasados en Bahía Blanca. Esperemos que lo dejen sumarse. Sabemos que este es el arma del enemigo y muchas veces renegamos bastante para poder hacer una transmisión. Yo ya le había mandado la invitación. Vamos a ver si ahí se puede unir. Vamos a ver. Hola, hola desde Uruguay. Hola, Román. Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué hola Tati, haces? ¿Qué ¿cómo, haces? cómo te va? Muy bien, muy bien. Con mucho frío por Santa Fe. Mucho frío. Sí, De, sí, sí. gol, Acá, de golpe. acá en Entre Ríos también, también. Román, vamos directo al grano, así no lo hacemos tan extenso para que las personas también puedan verlo y que no lo noten tan largo. Bahía Blanca, uno de los de las tantas catástrofes que se están viendo con más asiduidad últimamente en muchas partes del mundo, pero Argentina últimamente está siendo azotada, tanto sea por parte de inundaciones como por incendios. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y bueno, ahí vos me escuchás, ¿bien, Tati? Perfecto. Bien. Eh, lamentablemente, lamentablemente Bahía Blanca es uno más de los sitios que está haciendo, ¿cómo decirlo? Eh, porque en sí todos estamos siendo presos o víctimas de los mismos fenómenos. Nadie está ajeno a lo que está pasando en ningún lado por lo menos de la Argentina y en otros lugares del mundo ya pasó. Lo que pasa es que ahí se notó con más virulencia o con más daño, pero arrancó ahí en Bahía Blanca y terminó en Salta toda esa Sí, tormenta. O sea, se inundó no solo Bahía Blanca, se inundaron más de 2 millones de hectáreas. O sea, uno por ahí no toma dimensión de que no es solo una ciudad, lamentablemente para nadie, o sea, no es solo una ciudad. Estamos hablando con la provincia de Buenos Aires, creo que hay más de 2 millones de hectáreas inundadas, de gente, de localidades y de campos. sí. Y terminó en Tucumán y llegó hasta Salta la tormenta. Tucumán también quedó bajo el agua y Ojo el agua. hay una ciudad de Salta que también. Y ahora, si uno ve las imágenes, también está otra vez todo el temporal encima de vuelta. Tal cual. Lamentablemente, bueno, ese video o ese video que editamos fue un audio que yo hice 2 días antes de lo de Bahía Blanca. Fue un audio de una consulta de un amigo de estas redes que me preguntó por el tema del calor y cómo se producía el fenómeno de tan alta temperatura. Sí, Y bueno, yo hice un audio, le hice un audio, bueno, se hizo un audio re largo, y después con otro amigo de Conuvive, que es Adrián, que le digo, mira, estaría bueno hacer este audio, hacerlo un video y poner imágenes como para que la gente entienda cuáles son las armas que se usan o cuál es la tecnología que se usa para manipular el clima, porque mucha gente cree que no se puede manipular el clima y lamentablemente sí se puede para mal. Ese es el problema. Entonces la gente por ahí dice, no, están los negacionistas del cambio climático. No, nadie es negacionista acá, al contrario. Hay gente que le llama cambio climático, nosotros le llamamos geoingeniería sí, o daño climático, pero no es,
el cambio climático no está hecho de manera involuntaria por el hombre. O sea, está siendo utilizado, manipulado artificialmente de manera voluntaria por cierta gente, por gente que está por encima de uno, para provocar daño, para provocar pobreza, para provocar despoblación, porque la gente que, por ejemplo, quedó bajo el agua en la Dana de Igual, Valencia o ahora en Bahía Blanca, y posiblemente se vaya de la ciudad, porque no tiene qué hacer, no tiene, se va a terminar yendo porque ya en el transcurso de un año aproximadamente le metieron 2 inundaciones. Entonces mucha gente pierde el trabajo, pierde todo y dice, bueno, me tengo que ir a otro lado donde pueda conseguir trabajo porque no tiene que comer. Entonces se genera todo ese fenómeno que lamentablemente está siendo afectada a mucha gente y provoca mucho daño. Ya te digo que hay más de 2 millones de hectáreas de cultivos bajo el agua. No solo cultivos, hay de todo, hay animales, hay plantas de silo. Es un desastre lo que están haciendo. vos sabés que yo, a través de lo que pasó con, a ver, fue el furor en su momento cuando se ve el temporal por completo en Bahía Blanca. Por supuesto, si uno sigue el recorrido de lo que se llevó, de toda esa tormenta, de toda esa manipulación climática, como vos bien decís, llega hasta Tucumán. De eso nadie habla, solamente se está hablando de Bahía, no por desmerecer lo que ha sucedido en Bahía. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, Román, y es que en todos esos lugares a donde se produjeron estos desastres, tienen en sus municipios los estatutos para poder convertir estas ciudades en Smart City, en ciudades de 15 minutos. Bueno, bueno, sí, eso está ahí como detrás de la escena. Eso no lo podemos ver porque está ahí atrás. O sea, nos dan esa noticia, continuamente esto de la ciudad de 15 minutos, de restringir el movimiento Uh -huh. por el cambio climático, pero es justamente, generan, hace, hace como 3 años atrás hubo una cámara oculta que mostró a un tipo de la CNN hablando que después de lo de la pandemia, que ya estaba agotado, Claro, la agenda que seguía era la agenda climática climática. y que le iban a dar con todo a eso. Bueno, es lo que están haciendo. Y lamentablemente, si la gente no se da cuenta o descree de que se puede manipular el clima y de que le están produciendo todo esto, es justamente después para las restricciones, porque posiblemente en el transcurso de unos años las restricciones sean por el tema del cambio climático, sea porque emitís CO2 a No, la atmósfera, tal sea cual. porque estás comiendo una carne o algo que emite metano, y a su vez para que vos te sea más cómodo no andar tanto y gastar menos combustible y menos energía, están en eso de implementar esas ciudades inteligentes donde todo va a ser automático, donde todo se va a manejar casi inalámbricamente, pero donde nos van a tener secuestrados, lamentablemente. Eh, Está ahí. Bahía Blanca es una de las ciudades, como Valencia aunque también está dentro de las ciudades, y al poco tiempo que determinan eso, las ciudades son destruidas, porque básicamente las destruyen. La destruyen, si no te la destruyen con inundación, te la destruyen con láseres, con tormentas. Hay gente que, bueno, el tema de las inundaciones, del aumento del mar, de los tsunamis, terremotos, de cada, las grandes cada sequías que sitio, hubo, por ejemplo. la sequía, bueno, la sequía, lo que generaron durante estos años, ahí Bahía Blanca lamentablemente está en un lugar como en el foco de de lo que son las masas de aire frías y cálidas. Entonces te generan una gran masa de aire caliente que obviamente luego se produce una masa de aire frío que va a arrasar todo al paso de esa masa de aire frío, y justamente Bahía Blanca está ahí, en la entrada de esa masa de aire frío, o sea que va a ser afectada continuamente por esa manipulación climática, lamentablemente.
hay en ese video que yo había, bueno, no es que yo lo había hecho, sino que yo le pasé la foto a Adrián para que lo Sí, edite. Muestro algunas de las herramientas, hay siembras de nube, hay determinado este, artefacto, están las estelas químicas que ya sabemos que tiran materiales, se maneja mucho el tema del cambio en el albedo es lo que refleja la atmósfera. Entonces, en un área te tiran materiales que hace que se caliente y en otro área te tiran materiales que hace que se enfríe. ¿Qué va a pasar con eso? Es que una masa de aire caliente con una masa de aire frío, cuanto más diferencias térmicas tienen, son más extremas las tormentas. claro. El choque es más fuerte y arrasa por mucho. O sea, ¿a qué va con esto? Es que la prueba es que es muy evidente de la semejante diferencia térmica porque no solo arrasó Bahía Blanca, sino que llegó hasta Tucumán y Salto. O sea, uno ahí toma la proporción o la dimensión de lo tan grande que se puede generar una diferencia térmica que arrasa miles de kilómetros, Y miles de lamentablemente. y miles de kilómetros, estamos hablando de zonas que son productivas, porque eso es algo que tiene que hablarse también, que son zonas que son productivas, o sea, son suelos, eran suelos buenos, porque, a ver, corregime cualquier cosa si estoy pensando mal, Román, pero luego esas tierras, cuando pasan este tipo de acontecimientos, terminan desgraciadamente vendiéndose por un precio ínfimo y a los que lo van a comprar son, ya sabemos quiénes, ¿no? Son los grandes señores que manejan este tipo de armas, porque la Al manipulación mismo, climática es un arma, al mismo tiempo que está pasando todo esto de las tormentas y que la parte productiva se ve seriamente afectada y nadie lo va a visibilizar, porque lo que uno más visibiliza es en las ciudades, porque obviamente que hay mucha gente tal cual. y la sociedad trata de ayudar de alguna manera hasta donde puede, pero en la parte productiva del campo no hay ningún tipo de ayuda. Y ahí se funden, lo que se llama que se funde el productor no puede pagar las deudas porque el cultivo le desapareció abajo del agua, posiblemente ni siquiera tiene seguro para una inundación, entonces no tiene ninguna forma de solventar ese gasto. Y después tenemos las leyes que ponen los gobiernos donde autorizan que un extranjero pueda comprar las hectáreas que quiera en Argentina. Entonces Claro, viene un extranjero y tranquilamente se compra 1 millón de hectáreas que las leyes están hechas para eso. Entonces es como que hay un montón de cosas pasando, Tati. Es impresionante, son como muchas batallas. Yo, no sé, tomo el ejemplo del Señor de los Anillos, sí, donde muestran la película, diferentes batallas en diferentes lugares al mismo tiempo que uno no sabe ya de dónde atajarla, porque yo te escucho a vos con el tema del ES y todo eso, toda esa batalla que continuamente está en la parte sexual, este, después tenemos la parte climática, tenemos todo el fenómeno que siempre hablamos de las radiaciones, de todo lo que sí. producen, es como que hay tantos frentes abiertos en diferentes cosas que a veces no nos damos cuenta y, y en cierta manera perdemos la noción de todas las cosas que nos están afectando, lamentablemente. Eso es real porque justo cuando vos comentaste esto son tantas cosas, porque en realidad muchos dicen, esto arrancó en el 2020 con el tema de los pinchazos. Sí, es real, arrancó en el 2020 con el tema de los pinchazos, pero de ahí empezaron a surgir una por un lado, otra por el otro, atacaron todos los frentes posibles, todos los flancos posibles para debilitar al, al, al ser humano, para que ya no tenga ni siquiera la capacidad de poder razonar. Y cuando vos le hablas a las personas quizás para poder alertarlas, que no pierdan su campo, para que estén con sus 5 sentidos puestos, viste, la palabra negacionista es muy fácil hoy día, lo ves todo el tiempo por los canales de televisión. Entonces, eh, que una de las tantas cosas que se veía en tu video y en todas las notas que te han hecho, no desde ahora, sino desde siempre, eh,
están las radiaciones, están los radares, están las ondas, están los chemtrails. ¿De qué más podemos estar hablando cuando hablamos de modificación de clima? Hablamos de satélites también. Y bueno, cuando uno busca información y por ahí se basan las imágenes esas que subí ahí en ese video, Ujú. hay diferentes artefactos, hay barcos, hay determinados artefactos debajo del océano, hay, pongámosle, satélite o algún tipo de herramienta en el cielo, entonces después tenemos toda la tecnología inalámbrica, radares, antenas y diferentes dispositivos que generan electricidad. Hay un montón de herramientas. Están las estelas químicas, que son las que la gente por ahí no se da cuenta, pero están ahí Tal cual. todo el tiempo. Últimamente, en estos últimos años, es todo el tiempo. Todas esas cosas combinadas tienen efectos sobre la atmósfera, efectos sobre nosotros y nos están produciendo todo lo que está produciendo. Este, como que son muchas cosas. Por ahí en un audio así o en un video, por ahí no se puede explicar todo lo que se puede hacer. Pero las patentes están, hay un montón de patentes, de muchísimos desarrollos en estas últimas décadas, de diferentes desarrollos para el manejo del clima. Eh, la forma muchas veces es tildarte de negacionista del cambio climático y verdaderamente uno no está negando que hay un cambio climático, pero el cambio climático nosotros le llamamos geoingeniería, le ¿Mm? llamamos manejo climático. Sí, El resto de la sociedad le puede poner el nombre si quiere cambio climático, pero eso no quiere decir que esté hecho por el hombre involuntariamente y sin no, querer por un fenómeno de desarrollo tecnológico, porque nosotros estamos usando un auto o quemando combustible. Lo que la gente se tiene que dar cuenta es que ese cambio climático está siendo generado voluntariamente, asperjando productos en el cielo que producen el efecto invernadero, irradiando con determinadas ondas para hacer que las tormentas o las nubes desaparezcan y no llueva por mucho tiempo, por ejemplo, o haciendo este enfriamiento de la atmósfera tan abrupto que produce semejantes cantidades de precipitaciones que se inunda todo, tal cual. aparte del viento, la tormenta y todo lo que producen los granizos. Muchas veces, hace un tiempo atrás, bueno, se enojaron con los rompetormentas, hubo denuncias en Sí, localidades, en lugares de Mendoza, que es Mendoza, principalmente donde más se usan, y sin embargo los rompetormentas no modifican el clima. Un cañón antigranizo no modifica el clima, lo que hace es tratar de evitar que el daño sobre un cultivo sea menor, pero verdaderamente lo que están afectando el clima son tecnologías mucho más arriba que eso, como para que la gente también se dé cuenta que no es que uno sale con un avioncito y va a modificar el clima, no, no, para nada. los aviones, los aviones que modifican el clima están arriba y después hay otras técnicas, ya sea siembra de nube desde el piso o desde arriba o desde barco, que generan también su fenómeno, su efecto, pero eso es a gran escala, no es sobre un lugar específico, una tormentita. Esto está manipulándose para manipular el clima. No solo se da eso, sino que también se tiene que descender la cantidad de árboles. El tema de la población de árboles tiene que bajar al mínimo posible Tal cual. para poder manejar el clima. Ese es otro fenómeno que también está detrás de esto, como te decía, todas estas batallas abiertas, donde estamos viendo que se están quemando grandes cantidades de bosque. Porque ya no le da el tiempo de tala, este, o de pasar topadora, porque lleva mucho tiempo eh, tirar abajo un monte con topadora. Entonces ¿qué hacen? Lo incendian, lo prenden fuego. Entonces de esa manera desaparecen miles y miles de hectáreas en un rato, que no hay forma de apagar los incendios, porque los Claro, incendios están siendo provocados. Vos no podés apagar algo que estás incendiando. sin duda. Los incendios ocasionales se apagan, pero los que son voluntariamente producidos no hay forma de apagarlo, porque están, a su vez, se espera las condiciones óptimas para prender fuego. Se espera el viento, las temperaturas, todo para que eso cuando se prenda no haya forma de pararlo. Esa es otra de las batallas, ese es otro de los grandes daños que se está haciendo, pero es justamente para
mejor manipular el clima, porque los árboles son los grandes defensores de nosotros. O sea, en un lugar donde hay muchos árboles, el clima es mucho más benevolente y más difícil para esta gente de manejarlo. Bueno, no, así sucede, por ejemplo, en lo que es nuestras muchas zonas donde hay grandes extensiones de tierra que se dedican al cultivo, como puede ser Santa Fe, Córdoba y otro tipo de, Ahí, de con, lugares. con respecto a esto de la vegetación, no es lo mismo una población de árbol, sea un bosque nativo o un bosque producido, sembrado, plantado, Ujú, que una vegetación de soja, maíz y claro. trigo y un cultivo. No, no es lo mismo. Para la atmósfera cambia totalmente una atmósfera arriba de un bosque que arriba de un cultivo agrícola. No es lo mismo. Entonces, la clave son los árboles, porque los cultivos agrícolas no generan demasiado efecto en la atmósfera. La clave son los árboles, son los grandes modificadores del clima son los árboles. Por eso es que eh, lo- desde hace mucho tiempo se vienen talando, pero quieren que haya menos árboles todavía. Entonces, ¿a qué aplican? A los incendios. Por eso vemos los incendios en todos los lugares del mundo donde hay muchos árboles, se está incendiando todo el mundo, no es que acá Argentina, ¿eh? No, Uno no, no, por busca, eso te digo, son es diferentes una cosa lugares en todas masiva. partes, o sea, no, sí, tal cual. O sea, Y no es nosotros solamente tenemos Argentina. lo que, lo que es el Amazonas, que se puede decir que siempre se dijo el pulmón del mundo, pero no es porque genera oxígeno, el pulmón del mundo en cuanto al manejo del clima, a generar un clima especial para nuestro continente, que básicamente hace unos años, desde el gobierno de, eh, ¿quién era que estaba antes de Lula? Este otro hombre, que arrasaron, Bolsonaro. Bolsonaro, arrasaron con el Amazonas, era una cosa impresionante, impresionante. Y eso modifica también, eso ayuda. ¿Qué pasa? Cuando vos sacás el Amazonas, si un día desaparece el Amazonas, bueno, el clima va a ser totalmente diferente para nosotros. Y van a poder manejarlo más a voluntad todavía. Las masas las grandes masas de agua y las grandes masas boscosas son las que no permiten, en cierta manera, manipular el clima al antojo del ser humano. Este, Román, escúchame que te quiero preguntar, porque bueno, uno ve las noticias, por supuesto, prende de vez en cuando el televisor como para poder chismear un poco qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que los medios masivos de desinformación están, eh, están nombrando, ¿no? Y me fijaba en algo pucha, qué correlativo todo, ¿no? O sea, cómo les va cerrando el círculo para esta gente donde tienen ganancias en todas partes. Vos decime si yo estoy equivocada. Todas estas armas son producidas por el DARPA, ¿sí? Por defensa, la gran mayoría por Departamento de Defensa de los Estados Unidos. sí, Eh, no obstante, sabemos que cuando hay incendios e inundaciones hay un montón de personas que van a necesitar asistencia médica. Y dentro de esas asistencias médicas, casualmente, rápidamente aparecen los sanadores de la OPS o de la OMS para poder brindarles ayuda porque traen un montón de, aparejado a esto, traen un montón de enfermedades que ellos tienen que erradicar de una manera u otra. Entonces, es un gran negocio, ¿no? todo, todo todo le cierra siempre a los que manejan los hilos de este mundo. Porque por un lado te provocan sequía, que te aumenta los precios de los alimentos, por otro lado te provocan todas estas inundaciones, que aumenta los índices de enfermedad en los lugares donde están las personas hacinadas. Eh, a su vez influyen sobre los animales, porque los animales también se enferman y uno Tal tiene cual. que también recurrir a la medicina convencional que se basa en todos los productos químicos, vacunas y todas las cosas que ya sabemos que también la gente lo primero que hace es correr al médico, correr al veterinario, porque no sabe por qué se enfermó o qué tiene, y sí, es como un círculo vicioso donde cada vez es peor,
porque cada vez está más condicionado, cada vez más enfermo, cada vez más pobre, eh, y lamentablemente los gobiernos, eh, si quieren ayudar, ayudan, pero si no quieren ayudar, no ayudan, porque Bueno, justamente esa sería la función del Estado, tratar de beneficiar a sus ciudadanos, pero bueno, no bueno, siempre. evidentemente esto no estaría pasando, por No, no, ejemplo, no, sino, no, evidentemente este gobierno es parte de todo eso porque a través de la derogación o los DNU que saca y todas las cosas que está haciendo, está habilitando a que los cielos estén abiertos, a ¿sí? que no haya control por el ENACOM, que ya no controlaba, que, bueno, los científicos, bueno, la parte de INTA, SENASA, CONICET, todo eso ha bajado todo lo que es la asignación de recursos, ha hecho desastre con la parte de hospitales, ha bajado también la parte de salud, o sea, es como que un combo letal esto, ¿eh? Esto que estamos viendo es un combo letal, porque quizá en otros gobiernos había algún tipo de ayuda, algún tipo de beneficio sobre la sociedad, pero en particular estos gobiernos así como el que tenemos ahora, eh, van a ser más catastrófica la escena, lamentablemente. Ya lo vimos el año pasado cuando asumió este gobierno que pasó lo de Bahía Blanca en diciembre, le dijo, bueno, Sí, arréglense. Y ahora con la asignación de recursos, supuestamente no hay plata y bueno, y jódanse. Y ni hablar la parte agropecuaria quizá en otros gobiernos había algún tipo de asistencia, eh, condonación o le permitían que los impuestos los prorrogara las pagas de impuestos. Bueno, ahora eso no va a pasar nada y como te digo, uno por ahí solo ve la parte de las ciudades, pero nosotros vivimos gracias a lo que se produce en el campo. en Y el si no campo. hay producción en el campo, los alimentos van a ser más caros y después hay que comprarlo afuera. Y lo que vos comprás afuera muchas veces hasta es radioactivo, porque si uno pone un aparato Geiger muchas veces en los productos que vienen de afuera, se va a encontrar con que tienen radiación. Bueno, es parte de todo esto que ni siquiera sabemos todas las cosas que estamos comiendo, más allá que queremos comer Una sano. locura. Pero, por ejemplo, si te bajan la producción de fruta, la producción de papa, la producción de lo que sea, vas a comprar afuera y vos no sabés qué estás comprando de afuera. Porque nosotros teníamos unas leyes que en cierta manera trataban de hacer que se use menos agroquímico, que se respeten ciertas reglas, ciertos productos, pero cuando vos comprabas un producto de afuera, vos no sabés si se respetan esas leyes. No, seguramente Como está pasando que no. en Europa pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Ellos Sí, se dan cuenta que lo que compran de Turquía, de todos esos lugares, eh, tiene, tiene elementos tóxicos, porque ellos en Turquía, en esos lugares, capaz que ni tienen leyes de agroquímica, que en Europa tienen, que acá tenemos, eh, y eso que ya sabemos que el glifosato, que un montón de productos igual, que se hace un uso por ahí indebido, pero así todo, dentro de todo hay cosas para que nos resguardan o que nos ayudan. Ahora, con todo lo que se está haciendo va a ser complicado. Va a ser complicado la parte de la parte de lo que es la alimentación. Si se cae demasiado la producción y hay que comprar afuera, va a ser jodido el tema de lo que la gente se lleve a la boca. es que justamente eso es Román. Em, las grandes hectáreas, porque muchos del otro lado dirán, no, bueno, pero lo que pasa es que vos porque vivís en Santa Fe o por el lugar donde te encontrás, estás viendo por el tema del campo. No, no, se separa el campo, se separa todo eso, está complejo porque no va a haber alimentos, sobre todo ya sabiendo que los alimentos que produce el campo son todos genéticamente modificados desde hace muchísimo tiempo, lo cual también sabemos que lo que estamos comiendo desde nuestro propio campo también está contaminado porque todo es resistente al aluminio. Entonces, es difícil llevar un plato sano de comida a nuestros hogares. Y no obstante esto, sabiendo que suceden este tipo de fenómenos dispersados estratégicamente, porque no es algo que se dé
de una forma aleatoria. Uno, si busca un poco, es algo que se produce estratégicamente. Por ejemplo, en algunos lugares a donde produjeron este tipo de elementos, de catástrofes, había radares, o sea, estaba propicio el lugar para que sucedan este tipo de fenómenos. Sí, por ejemplo, desde que se vienen desplegando los radares meteorológicos, los índices de temperatura han aumentado. Justo al mismo tiempo que cada vez tenemos más radares, tenemos focos Sí, de más temperatura, lo que es toda la pampa húmeda, básicamente, porque los radares se disponen todo alrededor de la pampa húmeda. qué Ya, casualidad, ¿no? ya hay por lo menos 13 radares meteorológicos de los que sabemos, más los radares militares, más otras cosas que ni siquiera pasan por los medios. Eh, y observamos que cada vez hay más temperatura más alta. Entonces, ¿en qué intervienen los radares con respecto a modificar el clima? Evidentemente tienen un efecto. No sé si es por el efecto del radar sobre la temperatura, o sea, sobre el agua para elevar la temperatura, que lo veo difícil, pero sí en hacer algún tipo de manejo en la atmósfera para que el sol pueda generar una mayor temperatura por la propia estación, porque siempre estamos viendo que los veranos son cada vez más calurosos. Entonces, hay una relación en las cosas. El tema es que no solo afecta a eso, sino que afecta a toda la biología. ¿Por qué? Porque la parte de los insectos, los microorganismos, las bacterias, los hongos, también están sensando los campos eléctricos, los campos magnéticos de la naturaleza para poder vivir en comunidades, en ecosistemas. Se basan en sensar continuamente el ambiente. Y si vos estás afectando con microondas o con ondas de radares que ya tienen una diferente frecuencia, también son todas de microondas, como las antenas de telefonía, en otra frecuencia nada más, vos estás afectando todo ese área en el cual la naturaleza también se está siendo afectada. Y si vos afectás una especie, afecta al resto de las especies porque están todas relacionadas. Claro, sí, es Y parte por ejemplo, del ecosistema. lo que pasó ahora en verano acá, que no había limones. Los limones se quemaban Sí, en los árboles, siendo que los árboles estaban siendo irrigados con riego artificial. Igual los limones se quemaban y las frutas tropicales, lo que son los ananá, las piñas, bueno, diferentes frutas de verano de la zona norte, se veían que se las veía que no producían, los tamaños de fruta quedaban muy chicos. Yo creo que en mi Insta había subido algo referente a eso, porque hay un exceso de temperatura en la fruta, se produce un quemado por un exceso de calor y se pierde. Y es un cultivo, entonces tenés que salir a comprar limones a otro país, porque no la demanda, no, o sea, la producción no alcanza la demanda. demanda. Y, y así como eso, pasa en Mendoza, pasa en otros lugares donde hay otra fruta, que también las manzanas quedan chiquititas, la fruta, más allá que sabemos que ya hoy la fruta casi no tiene ni siquiera el gusto que tenía antes, no sabes si está comiendo una ciruela o un durazno muchas veces, por todo lo que es la parte de los productos que se usan, de los fertilizantes, se le hace de una manera muy industrializada, donde solo se ve la eficiencia, donde se ve la parte productiva y no se busca hacer un alimento realmente cargado de nutrientes, pero el hecho de manejar el clima produce eso. Hace también muchos años atrás, creo que fue, sí, un militar o algo así, no me acuerdo, yo por ahí para los nombres no soy muy bueno para recordar, pero dijo, aquel que controle el clima controla el mundo. Y lo dijo, creo que hace como 30, Ah, 40 o sí, 50 años atrás. ese fue Henry Kissinger, el que dijo que el que controla los alimentos, el que controla el clima va a ser dueño de los alimentos y el que es dueño de los alimentos es dueño del mundo. Bueno, y hoy ya estamos en el 2025, quizá pasaron no sé cuántos años de que lo dijeron. Y Quizá en ese bastante. momento no lo podían hacer, pero por lo menos se lo estaban viendo para hacerlo. Hoy lo pueden hacer, hoy están las herramientas y se está haciendo. Eso es lo más lamentable de todo esto.
Y ojalá la gente pueda entenderlo y no crea que uno niega algo cuando uno lo que está tratando de hacer es llevar luz para hacerle entender a la gente que está siendo afectada de manera voluntaria, no involuntaria, y que no es culpa de que prende el motor de su auto que está afectando el clima, o porque tal cual. no hace determinada cosa que está afectando el clima. El clima está siendo afectado voluntariamente por geoingeniería, llamémosle, manejo del clima, militarmente o por otra élite por encima de los militares, pero de manera artificial y voluntaria. Acá no hay casualidad, no es que es sin querer lo que está pasando porque lo están generando. Y obviamente que no van a encontrar en la oficialidad que le vayan a decir eso, al contrario, le van a decir que las técnicas que se están usando son para evitar el cambio climático, No, bueno, cuando pues verdaderamente son dos son los que versos, lo están causando. Porque si efectivamente. vos verjás un polímero que lo vimos en el verano, yo subí fotos, videos de telas de araña, que cuando las ponía al microscopio no eran telas de araña, No, sino que eran son polímeros, plásticos, que son sí, plásticos. claro, todos plásticos se iban precipitando y formaban como hilos como si fueran tela de araña. Eso, a una determinada altitud, hace el efecto de un invernadero. Es lo mismo que poner un toldo de plástico y eso genera una diferencia de radiación absorbida en la capa más abajo de la atmósfera que hace que aumente nuestra temperatura acá abajo porque la radiación no puede escapar. Y eso estaba ahí, el polímero se veían las telas cuando se pone al microscopio, no son tela de araña. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo tiraron desde arriba, ¿de dónde va Claro. a venir? Y así como eso hay un montón de otras cosas, hay un montón de patentes, de desarrollos para Sí, manipular el clima. es infinito la cantidad de patentes que hay en todo eso. Uno se pone a mirarlo, pero estoy hablando de miles. O sea, no nos alcanzan los ojos, porque no es que estamos hablando de 10, 20 patentes. Estamos hablando de miles de patentes que son de acceso público, que cualquier persona puede entrar y puede mirar, está dentro son patentes de los Estados Unidos, para modificación del clima, para modificar la mente del ser humano. No te voy a robar mucho tiempo, Román, porque sé que estás a las corridas, pero quiero hacerte una última pregunta, porque tuve y esto sí es personal, y espero que ojalá les sirva quizás a las otras personas. Eh, Charlando con la gente del barrio de donde yo vivo, hubo una pregunta en estos últimos 4 o 5 días que me llamó mucho la atención, y era decirme, che, ¿a vos te pasa algo? Porque siento palpitaciones y todo el tiempo, pero fueron muchas personas con el mismo discurso y no puedo dormir, tengo insomnio y no puedo dormir, y yo apago el wifi y hago esto y hago lo otro y hago tierra y demás, pero eh, hace más o menos 2 o 3 meses que se da de manera secuencial. Eso se lo debemos a las ondas electromagnéticas, a las radiaciones. Sí, sí, eso sí, todo lo que afecta el sueño, todas estas palpitaciones, tiene que ver con pulsos electromagnéticos que generan eso. Mirá, yo te doy mi testimonio de lo que me pasa a mí. Yo voy por un lugar, me pasó la otra vez viajando, pasé por un lugar donde estaban las torres de alta tensión, muchas torres Sí. de alta tensión. Bueno, en lo que yo siento es un problema cardíaco, o sea, a mí me afecta el corazón, me afecta el corazón. Me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir palpitaciones, como una especie de pinchazo en el corazón. Uh-huh. Me doy cuenta porque empiezo a sentir eso y empiezo a mirar el alrededor y digo, ah, claro, si estoy acá abajo de todo este tendido eléctrico de alta tensión, bueno, sí, es obvio que pasé esa parte y automáticamente se fue. Los campos electromagnéticos, sean de baja frecuencia, como son esas torres de alta tensión o el cable de electricidad de la casa, afectan nuestro cuerpo. Nosotros, si nos ponen un encefalograma, tenemos electricidad en el cerebro. Sí, sí, Si nos tal miden cual. el corazón tiene electricidad también. Nosotros, nuestro cuerpo, a través de nuestros pelos, de nuestra piel, estamos sensando
todo el ambiente. Esos campos electromagnéticos, sean electricidad ambiental, por eso muchas veces se asocia los paros cardíacos antes de una tormenta o alrededor de las 6 de la mañana. En el hombre en particular, el hombre, a diferencia de la mujer, es más sensible a las diferencias de campos magnéticos y producen paros cardíacos. O sea, eso, eso está estudiado desde hace mucho tiempo, hay libros hablando de eso, de que los paros cardíacos se producían justamente a las 6 de la mañana, o estaba asociado con el canto del gallo, que era, los gallos cantan cuando cambia el campo magnético de la Tierra, el campo magnético natural, Sí, estamos sí. hablando de cosas naturales, de la naturaleza antes que se despliegue toda esta tecnología inalámbrica. Ya se producían los paros cardíacos, porque nosotros dependemos de censar ese ambiente que es variable. La atmósfera y los campos terrestres son variables todo el tiempo. Van variando en función de cómo se mueve el Sol y la Luna. Entonces hay una asociación entre los paros cardíacos que tenían las personas y cierto horario, que era justo cuando se produce el cambio en el campo magnético natural de la Tierra. Imagínate ahora, sumado Que, toda esta tecnología de radares, todas las antenas, todos estos dispositivos por el que yo te estoy hablando ahora, que yo por momentos se me cierra la garganta y la voz se me va poniendo cada vez más, como que me raspa cada vez más la garganta. podríamos Imagínate llamar dentro de una que sos ciudad. una persona electrosensible, entonces, Román. Claro, sí, en mi caso yo sé que soy electrosensible, pero mucha gente no lo sabe. ¿Y cómo se da Entonces cree que, cuenta? ¿Y cómo se da cuenta? Perdóname que se me haga extenso, pero hablar con vos sos el libro gordo de Petete para algunas cosas. Entonces, ¿cómo hace esa gente a darse cuenta que es electrosensible? ¿Y qué y cuando, recaudos toma? claro, por ejemplo, yo me di cuenta cuando me compré los aparatos de medición. Ahí pude darme cuenta que cuando yo tenía algún episodio de algo, el aparato medía determinado rango de frecuencia o determinada cantidad de potencia, de intensidad de radiación. Entonces empecé a darme cuenta que lo que yo tenía era que era electrosensible. En el caso, por ejemplo, de mi familia, ellos no lo notan, pero evidentemente también produce un efecto. Eh, eh, ¿Cómo se hace? Bueno, cuando la gente empieza a tener esta sintomatología, que no puede dormir, que siente esas palpitaciones, de la nada aparecen esas palpitaciones, evidentemente está teniendo sensibilidad a una diferencia de campo electromagnético, sea porque hay una torre de alta tensión o sea porque hay frecuencias en el ambiente. Ustedes imagínense, o imagínate, Tati, que nosotros hoy estamos siendo sometidos Sí, y nosotros vamos a estar siendo afectados. Una de las cosas, por ejemplo, nuestro cerebro básicamente es grasa. ¿Por qué nuestro cerebro básicamente es grasa? Hay más grasa en nuestro cerebro que en cualquier otra parte del cuerpo. Porque en nuestro cerebro tenemos la neurona, tenemos todo el sistema nervioso. ¿Y cómo se aísla del ambiente exterior más allá del hueso? Es a través de la grasa. La grasa es la que hace que se aísle todo nuestro pensamiento y todo lo que nuestro cuerpo hace ujú. para poder hacerlo sin que lo afecte lo externo. La naturaleza tiene todas estas herramientas. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos siendo sometidos a muchísima radiación. Es antinatural todo, aún peor. Hola, hola, Sí, hola. está. Ahí estás, Román. Te ves quedado Se congelado. cortó, Yo te veo se me cortó a congelado. mí. Yo te escucho. No Ah, importa. Vos seguí hablando que bien, bien, bien. estas son las armas del enemigo. Yo te escucho perfecto. No, no, bueno, ahí todas esas cosas que está teniendo la gente, todas esas cosas, todos esos fenómenos que está sintiendo la gente en su cuerpo, bien, todas esas cosas que está sintiendo la gente, lamentablemente no lo va a dejar de sentir porque apague el wifi, porque están en el ambiente, encima es pulsado todo esto. Entonces los pulsos por momentos son más fuertes y por momentos bajan.
porque yo he subido algunas mediciones últimamente de mediciones muy altas de radiación, pulsos demasiado altos. Y eso evidentemente le está haciendo todo ese fenómeno a la gente. Es así. Qué locura esta guerra, estas batallas no sé, creo que Vos son tenés guerras que que se dejar están. acá, no Tati, porque yo no te veo, No, no sé qué no pasó con pasa mi nada. teléfono. Yo tampoco te veo, pero te escucho perfecto. Esto lo hacen generalmente las armas del enemigo, como digo siempre. Román, nos vamos a encontrar cuando estés un poco más distendido, sin duda. Así que pues quizás por una charla vía Zoom, en lo cual podamos tener más tiempo y podamos subirla a otras plataformas también. Sí, te agradezco enormemente por este tiempo. Bueno, ahí vemos que creo que se debe estar cortando. Dale, Tati, Creo, dale, ahí gracias a está, vos. ahí está. Muchísimas gracias Gracias, a vos. Román. Dale, Gracias. un Beso beso. grande a la familia. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con Román Bala. Pueden seguirlo en su canal de Instagram, @Román Bala con B larga y 2L. Hace muchísimo tiempo que está trabajando y que está pasando información con respecto a lo que sucedía en su momento en el 2020 con los inóculos, a lo que sucedía con el tema de las radiaciones, las mediciones, qué es lo que producen en el cuerpo humano, cómo proteger a los niños y demás. Así que si pueden ir, vayan para su perfil, que ahí hay mucha información. Uno lo que hace es replicar las cosas de las personas que sí saben y poder brindarles algún tipo de información como resguardo para todas las personas que estén pasando por alguna situación como las que acabamos de mencionar de esta última parte de la charla. El principio de la charla para la gente que se sumó ahora correspondía a lo que fue el fenómeno de Bahía Blanca, que terminó arrasando con gran parte de la ciudad de Tucumán, donde se llevó consigo más de 2 millones de hectáreas, una cosa así. Yo casi perdí el hilo de la cuenta. Así que de la cantidad de hectáreas. Estas son cosas que por supuesto no corresponden a un tan ponderado cambio climático, sino que es una manipulación absoluta del clima. A estar atentos, a estar cuidados, a fijarse qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede. Tratemos de mirar arriba, de no dejarnos de no estar quietos y de ir buscando información de donde se pueda. Sí, bien. Les dejo un abrazo a todos, que tengan un buen miércoles y en un rato les voy a subir, cuando lo tenga listo, les voy a subir un video a YouTube para que puedan comprender algunas de las cosas que empezaron a surgir en Bahía Blanca por ser este caso en particular, porque ya ha sucedido con los incendios en Córdoba y en la Patagonia, y cómo todo termina desembocando en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Parece una cosa de locos, ¿no? Pero así sucede. En fin, les dejo un abrazo a todos, muy buen miércoles y bueno, cuando esté listo les mandaré un reel para que puedan ir